celular aguante la carga, tiene 58%, vamos a ponerlo a cargar. Ahí está. Pero bueno, am, prosiguiendo un poquito. No tiene, iba a decir algo más, pero no tiene mucho, no tiene tanto que ver con la parte histórica, sino con una cuestión, como les digo, el conflicto es tanto político como religioso. Y hay gente que está utilizando la Biblia para justificar cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Hace poquito alguien me decía, por ejemplo, de que lo que está ocurriendo con Israel es voluntad de Dios, que es lo malo que le está ocurriendo es voluntad de Dios. Y entonces le hago ver que no puede ser asumido como tal, porque pensar que Dios está deseando el mal para su propio pueblo es contra la naturaleza de Dios. Y me pone un texto bíblico queriendo justificarlo de Isaías 45, versículo 7, que dice de que de Dios viene el día y la noche y también viene en la dicha y la calamidad. Entonces, ese texto lo utiliza para decir que lo malo viene de Dios. Sin embargo, le hago ver yo a él que en otras traducciones de la Biblia, ese texto se entiende de que lo que llama dicha es el buen tiempo o el buen clima y lo que llama calamidad es el mal tiempo o el mal clima, que no tiene nada que ver con los actos humanos. Pero hay gente que, como digo, intenta justificar cosas con la palabra. Y ahorita en estos conflictos de carácter político-religioso hay que tener mucha prudencia con lo que se opina. Porque sacan de contexto las cosas y dicen unas barbaridades que se convierten en una especie de, digo yo, de herejía o blasfemia. Pero hay que tener cuidado con lo que uno evoca de la palabra en conflictos así. Hay que aprender a separar, creo yo, los eventos históricos de lo que ocurre a nivel de lo religioso. Si no nos podemos equivocar. Bien, prosiguiendo. La numerología maya, por acumulación de marcas, ¿verdad? En este caso puntos, se va uniendo las unidades. Y cuando llegaban al número 5 acostaban la línea. Podían hacer cantidades hacia arriba, ¿verdad? En columnas, acumulando las líneas. El número 0 va a ser utilizado por ellos alrededor de casi 1000 años antes que los romanos, para que entendamos un poquito el nivel de conocimiento matemático también que tuvieron los mayas. Más adelante quizá miraremos un poquito más acerca de se puede decir, de esas capacidades numéricas que tenían. Con respecto a una expresión artística de los mayas, los relieves son muy comunes en todos los templos, ¿verdad? En las estelas mayas mismas. Mucha de la información que conocemos hoy de los mayas viene de ahí, ¿verdad? De lo que comunican, porque cada uno de los símbolos no están por gusto ahí. Simbolizan o una cosa, un objeto, o una frase, ¿verdad? O un concepto completo. En este caso, por ejemplo, esta planta que aparece en pantalla es la planta de maíz, que tiene unas vainas que parecen ser mazorcas con pequeños granos, ¿verdad? Estas que están así en la punta serían las mazorcas con pequeños granos en cada uno de los lados. Y la idea es que, bueno, el maíz que conocían los mayas no es el maíz que conocemos hoy, ¿verdad? Es un maíz diferente, un maíz con granos más dispersos, no necesariamente en fila, ¿verdad? Y con diferentes pintas de colores, ¿verdad? El maíz más indio, diríamos. El que ahora tenemos es un maíz transgénico, ¿verdad? Preparado obviamente para mejorar la calidad de la semilla. Para ellos la planta del maíz es un símbolo de algo sagrado, porque obviamente la materia de la cual vino el ser humano, así que le tenían en alta estima. Pero hay que tener un cuidado respecto a lo que algunas personas interpretan alrededor de esto. Lo digo porque yo tengo el libro del Mormón, este libro que por curiosidad obviamente uno consigue como estudio de ciencias religiosas, trato de conseguir un libro de cada una de las culturas religiosas que viven por acá. Así que tengo ese librito. Y leyendo algunas cosas de lo que dice ahí, me parece un poco fuera de orden, fuera de lógica. Sobre todo cuando dicen que en Palenque, México, se encontró una cruz cristiana. Se refieren a esta. No es una cruz cristiana, es una planta del maíz. Tiene la espiga en cada uno de los lados de esa planta, eh, que como digo es una planta de carácter espiritual para ellos. Ah, el decir que es una cruz cristiana para forzar a la historia a decir lo que la historia no está diciéndonos, hay que tener prudencia con ello, ¿verdad? Hay gente que de repente vio esta imagen y dice, esto es una prueba de lo que yo creo. Entonces lo utiliza como una prueba o una excusa para justificar cosas que no son obviamente constatables. Como ya había dicho anteriormente, si hay descendientes semitas, no judíos, descendientes semitas de las culturas semíticas de la zona de Sumeria, la zona de Asia Menor, aquí en América, no vendrían por el lado que dicen que vinieron, ¿verdad? Por medio del Mediterráneo navegando hasta América.
Habrían venido antes de que existiera siquiera el pueblo de Israel, hace unos 25.000 a 35.000 años atrás, ¿verdad? Y viniendo por el lado oriental, occidental, perdón, por el lado del Pacífico Norte, es decir, subiendo por allá por, siempre por el estrecho de Bering, ¿verdad? Habrían venido, ¿verdad? Desde África Central, subiendo al Asia Menor, se habrán mezclado con diferentes culturas semíticas y algunos de esos descendientes habrán venido hasta América a formar los pueblos que están obviamente desde Norteamérica hasta América Central. Eh, Esa es la migración aceptada por los antropólogos y también historiadores y arqueólogos también. Así que la suposición que hacen de que esto es una cruz cristiana para justificar de que Cristo vino aquí a América a predicar a los indígenas o a los descendientes judíos que habrían venido aquí, eso no tiene ninguna justificación histórica. Así que tengamos cuidado con esas teorías que surgen por ahí. Este otro relieve también se volvió muy polémico. Vuelve a representar aquí a un indígena. En la parte de arriba aparece también la planta del maíz, ¿verdad? Con mazorcas en las tres puntas. Y la gente, pues al ver la imagen un poquito ya colorida, así como se ve acá, pues empezó a ver algunos símbolos interesantes y posturas curiosas. Y hay gente que tiene una imaginación, ¿verdad? Tremenda. Le han dado incluso vuelta a la imagen para llegar a suponer lo siguiente. Voy a decir lo que la gente en los medios de comunicación, de los blogs que hay en Internet, comúnmente dicen o quieren tratar de justificar, diciendo que este es un astronauta maya. Imagínense qué tremenda locura. Es un astronauta maya. Dicen que es un astronauta maya porque en la parte de adelante se puede ver una pantalla, ¿verdad? Decorada con oro, dicen ellos. En la mano del maya está queriendo agarrar una palanca que seguramente es el timón para dirigir la nave. En la parte de atrás, el maya está flotando porque no hay gravedad en el espacio, ¿verdad? Según ellos, ¿verdad? No están viendo que está realmente sentado ahí, pero dicen que ellos está flotando. En la parte trasera supuestamente está el motor con las turbinas, ¿verdad? Y el fuego que empuja la nave, ¿verdad? Y va en dirección del cielo. O sea, se les olvidó que está el símbolo del sol y de la luna aquí. ¿Verdad? Si vemos la imagen correctamente, como debe ser, así, notamos que arriba está el sol y la luna, ¿verdad? Está una Pu Balanque representados ahí. El ave celestial que está arriba también, ¿verdad? Abajo podemos ver lo que es un altar en realidad. Ese fuego sí es fuego, pero fuego sacrificial. Comúnmente siempre se ponen fogatas cerca de los altares. Además, dicen de que, según supuestamente, ese astronauta supuestamente está conectado con la nariz al símbolo del aire, implicando que hay una especie de tubo que le ayuda a respirar en el espacio, ¿verdad? Tremenda teoría. En realidad, sí es el símbolo del aire, en eso tienen razón. Es el símbolo del aire, pero ¿por qué? Porque se le está escapando el alma, se le está yendo el aliento de vida. ¿Por qué se está muriendo? Porque en el mero pecho tiene el símbolo de un corazón que está goteando sangre. Esas son gotas de sangre que caen del símbolo del corazón, porque le han sacado el corazón en ese altar sacrificial. Y si está retorcido es por el dolor. Se está retorciendo porque en vivo le abrían el pecho, ¿verdad? Y le sacaban el corazón. Entonces, eso es lo que está representado, obviamente, acá, un sacrificio humano, ¿verdad? Dedicado a la divinidad del cielo. Pero la gente, como digo, se inventa una teoría tras otra y tras otra para no ver lo que es más evidente. Pero bueno, hablemos un poquito también del deporte maya. Mientras van viendo ahí cómo están jugando el jueguito, ¿verdad? Meten un gol por lo menos. eh, Quiero platicarles un poquito. ¿No hemos visto nada del deporte maya con ustedes? Ya, No, yo ¿verdad? sé un poco del tema, ¿Cómo? yo sé un poco del tema del deporte de los mayas, Ajá, cuéntanos a ver qué sabes. pues es similar a, es como una mezcla entre voleibol y el fútbol que conocemos actualmente. Ajá, El balón estaba hecho generalmente de madera, pero con el tiempo fabricaron unos balones con resina no, con la savia petrificada de los árboles. sí, Y directamente para jugarlo lo que hacían no era golpearlo directamente con los pies, sino que se ponían protecciones en partes como pecho, antebrazos, el pierna y así, y todas esas partes golpeaban el balón para hacerlo entrar en unos aros adornados con la figura de la cabeza de una guatamaya. sí, Este juego se hacía originalmente con fines religiosos, claro, ya que el capitán del equipo ganador era, se le concedía el honor de ser sacrificado en nombre de los dioses, sí, pero el otro del tiempo se empezó a hacer por simple entretenimiento. exactamente. Está muy, pero muy bien explicado.
Quiero comentarles que en Guatemala tienen este fascículo de educación física, porque en Guatemala sí les enseñan a los chicos a jugar este deporte, incluso en México también, no solamente para los actos culturales, sino para cualquier momento para jugarlo, ¿verdad? El deporte recibe tres nombres, dependiendo de la región maya en la cual normalmente se hable de él. Los tres nombres mayas que se le da es Chaj, que aparece aquí en esta portada, se le llama también Tlachtli, y se le llama también aquí en Occidente, en la zona entre Guatemala y Honduras, se le llamaba Poc, así, tal cual. Eh, este es el deporte de los mayas, como bien menciona el compañero, tenía un carácter religioso. La idea era representar la lucha entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas. Se originó a través de la famosa leyenda de los cuatro hombres creados, los primeros cuatro hombres creados. Dos de ellos se convirtieron prácticamente en herederos de este juego de pelota de sus padres divinos, ¿verdad? Que en este caso es el dios Hunhunapú, que va a tener a cuatro hijos junto con Ixpillacoc, que es su esposa. Me refiero a Hunapú ex Balanqué, que son estos dos chicos que jugarían el deporte. Ya les platicaré un poco más acerca de ello. Pero lo interesante es que en Guatemala se interesa por enseñar a jugar este deporte. Según los estudios que se han hecho alrededor del deporte mismo, es un deporte muy completo, más completo que el fútbol incluso, porque requiere un esfuerzo físico mayor. Ya van a ver cómo lo juegan. Ahí voy a mostrar un video más adelante al respecto de ello. Tlachtli, Shak, Pok, Tapok es el principal juego de los mayas, ¿verdad? Parecido al juego de pelota. Se le llama parecido al fútbol, aunque no es un juego de fútbol como menciona el compañero. Se jugaba con la parte baja de la pantorrilla, la parte de la rodilla, la parte del muslo, de la parte de la pierna, la parte del La antebrazo cabeza también, ¿verdad? La cabeza incluso también, y hasta el hombro. Pero no se podía pegar con la palma de y la como mano las ni piezas con la punta del pie, solamente con las partes que hemos mencionado. y como las Eh, piezas sobre... ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, no, quería agregar esto y como el balón originalmente era ya sea pedazo de, ya sea una piedra o hecho a madera, utilizan protecciones en las partes que usted mencionó para golpear loto mayor comodidad. Sí, en realidad la pelota se hace de una planta llamada la planta de lule, ¿verdad? El objetivo es meter esa pelota en este aro llamado Tlastemalacatl. De hecho, aquí aparece el nombre, creo que en la ilustración aparece, aquí. Ahí Como yo dice, miren, mencioné, fue con las pilotas originales, ya anillo de después las piedra. empezaron a fabricar con las sabias. ¿Cómo? ¿Cómo? No, lo que yo mencioné de las protecciones fue más que nada durante los principios, Sí, antes de empezar a fabricar los balones con el caucho. sí, con caucho. Originalmente eran de madera o de piedra. Sí, sí. Este es el Tlastemalacatl donde suele meter la pelota. Como menciona el compañero, sí, se le daba el honor a morir al capitán del juego, ¿verdad? Del equipo ganador. Era una forma de volverse de alguna manera inmortal, de poder habitar ya directamente con los dioses, ¿verdad? Así que no era un tema que trajera dolor por lo menos, sino más bien era un tema de fiesta, de orgullo, ¿verdad? En cierta manera. Aquí está la pelota, ¿verdad? Hecha de este caucho natural, que lo cocinan y evidentemente sale de este caucho que al recogerlo, ¿verdad? Se endura y se convierte en una pelota lo suficientemente, eh, con la capacidad suficiente para poder rebotar. Pero aquí quiero que veamos un poquito cómo es que hacen este juego de pelota antes de ver los diferentes campos de pelota que hay a nivel de la arquitectura. Aquí en la parte de YouTube tengo, dentro de mis listados, voy a ir al listado de YouTube que tengo para mostrarles un video que subí para que veamos un poquitito del juego. Voy a compartirles pantalla para que aparezca bien. Aquí, vamos a ver, aquí mi otra cuenta, mi otra cuenta. Lo tengo en el listado de Lick. unidad uno. Dime. Es que fíjese que esta semana morazánica, yo fui a Ruinas de Copán Sí, y nos estuvieron como dando un tour y casualmente nos hablaron de ese tema de los juegos que ellos tenían. Y la verdad es que me pareció un poco curioso porque el señor que nos estaba hablando nos dijo que ellos jugaban ahí y que al ganador le cortaban la cabeza, sí, o sea, al mejor jugador. sí, es lo que hemos dicho, ¿verdad? El capitán del equipo era sacrificado. Sí. Sí. Quiero que veamos un poquito del deporte este, un minuto nada más, ¿verdad? Ah, permítame.
Permítame que no lo compartí con audio, para que puedan escuchar un poquito la bulla también. Digo bulla porque no, tampoco es que se escuche tan bonito el sonido, pero bueno, es parte de la música. Golazo, ¿verdad? Fue un golazo. Lograron meter la pelota en el aro. Es excelente realmente ver esta tradición, ¿verdad? Ver cómo es un deporte que se puede practicar perfectamente, ¿verdad? Quizá más en el futuro algunos gobiernos nuestros como el de Guatemala también se interesen, ¿verdad? En promoverlo, ya que aquí tenemos un campo de pelota, no para que jueguen en el campo de pelota, pero al menos para conectar, ¿verdad? Lo que poseemos como turismo y convertirlo incluso en un deporte nacional, ¿verdad? Desgraciadamente no hay ningún interés por la educación en este país para meter esto desde que son niños, para que vayan practicándolo, ¿verdad? Es un deporte interesante, requiere una buena condición física, ¿verdad? Para poder soportar tanto tiempo. Hacen un precalentamiento alrededor de unos 10 minutos antes de empezar a jugar, ¿verdad? Para poder calentar un poco los músculos, porque como pueden ver, tienen que tirarse al suelo, ¿verdad? Lo suficientemente bien hecho para no rasparse y poder además levantar la pelota. Tenemos varios campos de pelota, ¿verdad? El de Copán, Honduras, ¿verdad? El de Uxmal en Yucatán. Algunos ya están bien deteriorados completamente. Tenemos el de Piedra Negra, Guatemala, solamente el dibujo, ¿verdad? Por lo menos para ver cómo era. Muy parecido al de Copán. Yaxchilán, Chiapas, un campo de pelota que todavía tiene los dos aros en cada uno de los lados. En Palenque. Ah, y por cierto, miren, ahí en Chiapas, al frente, hay una especie de, como lugar para que la gente pueda ahí colocar sus brasas, porque comúnmente la gente llega a hacer siempre sus rituales ahí. En Palenque también, en Yucatán, Chichen Itzá. Se supone, por lo que he leído, que el campo de pelota de Chichen Itzá era como, por así decirlo, ¿verdad? El campo de pelota del mundial. Es decir, ahí llegaban los mejores jugadores de toda la región para poder hacer uno de los partidos más, quizá, más importantes de los pueblos mayenses. Eh, ya me imagino la capacidad física de los que llegaban ahí, porque si el video que vimos de levantar la pelota con toda esa ayuda de la plataforma que sirve para poder levantar la pelota, no se imaginan acá que la plataforma es chiquitita apenas, ¿verdad? Y miren la altura del Tras de Malacate, miren la distancia del techo, casi son 3 metros por lo menos de altura, ¿verdad? Aproximadamente 3 a 4 metros de altura, llegar la pelota hasta ahí requeriría seguramente un mayor esfuerzo. Y seguramente sería el tipo de pelota sería mucho mejor que el que vemos en la grabación. Es un deporte interesante. Hablemos ahora de las obras mayas, las obras literarias. Si en el examen le llegara a preguntar cuáles son las obras de los mayas, no me vayan a poner las pirámides, ¿verdad? Estaré hablando de la obra literaria, ¿verdad? Las obras mayas. Cuando hablamos de obras mayas, nos referimos en este caso a la literatura. Lo digo porque ya en un examen anterior pasó eso, que les digo yo, menciona algunas obras de los mayas y me mencionaron las esculturas, me dijeron. O sea, no me mencionaron ninguna de estas tres. Bien, hablemos del Rabinal Achí, el Popol Vuh y el Chilam Balam y leeremos también un pequeño fragmento de cada uno. Eh, de hecho, por acá, aquí mero en la mochila, tengo el de Popol Vuh, que lo vamos a utilizar. Ya tengo marcado aquí lo que quiero compartirles, tanto del Popol Vuh como del Chilam Balam, ¿verdad? De la página. Este libro es de la editorial Fontana, Los libros sagrados de los mayas, se llama, ¿verdad? Comúnmente los venden en estas maxi despensas, ahí los venden. Bien baratos, 150 pesos, 170 pesos, bonito, ¿verdad? Buen material. Eh, y pues voy a leer de la página 25 un fragmento y voy a leer de la página 161 y 100, a la 167 algunos fragmentos también, para que leamos unas cosas interesantes de ahí.
Primero, veamos un poquito de información general. Comenzamos con el Chilam Balam, ¿verdad? Que es una de las obras interesantes. Creo que es una de las obras más ricas porque por lo menos en esta versión del Chilam Balam trae el nombre de los meses, el nombre de los tiempos, el nombre de los dioses, incluso habla de los ángeles. Utiliza mucha, en el Chilam Balam utiliza mucha mezcla de la idiosincrasia del indígena más el vocabulario del cristiano, ¿verdad? Así que seguramente aquí van a encontrar que habla de repente del Dios Padre, que hablan del Dios Hijo, que hablan de los ángeles, pero se están refiriendo en realidad a sus dioses, con terminología cristiana, evidentemente, para encontrar esa similitud. Y cuando hacen esa traducción de esa forma de entender a los dioses, los cristianos, que obviamente estos libros fueron ahí traducidos por frailes y sacerdotes, encontraron una gran similitud entre lo que ellos creían, ¿verdad? Y la manera como interpretamos también teológicamente la relación, por lo menos, entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Es bien interesante. Quizá por ello fueron bien cuidados por la iglesia, ¿verdad? Por esa gran cercanía. Y van a encontrar en algunos momentos dentro de los libros de Chilam Balam una especie como de diálogo. Le empieza a contar el Chilam, el brujo, empieza a contarle un poquito la historia de la genealogía de los mayas, los antepasados mayas, de dónde provienen, ¿verdad? Del norte, del norte, jefe del sur, jefe del Chap, y los diferentes nombres de cada uno de ellos, de cuánto tiempo tardaron en llegar hasta la tierra que llamarían Mayapán, ¿verdad? Habla de las notas calendáricas astronómicas, cuántos años se habrán tardado desde el 11 Jau hasta haber llegado al 13 Jau, qué va a pasar en el 13 Jau, que es el último cierre del ciclo maya, el famoso Catún 13, eh, y leeremos un poquito de esa parte. La palabra Chilam Balam, la palabra chi significa boca. Son varios libros que se escriben durante la colonia. Los tres libros fueron compilados durante la época colonial. Es decir, estos no son obras mesoamericanas precolombinas, sino mesoamericanas durante la colonia. Fue a petición de los frailes, ¿verdad? Que les piden a los indígenas que les cuenten y escriban en lengua quiché, en lengua náhuatl, en lengua achí, que escriban este tipo de narraciones para ver un poquito, ¿verdad? Cómo es su cultura e historia. Desde aquí ya pues se cae el teatrito de aquellos que están en internet echándole tierra a la iglesia, diciendo que la iglesia quiso desaparecer la cultura de los mayas, cuando más bien la iglesia fue la que hizo perdurar esta cultura de los mayas. De hecho, incluso se señala a un famoso fraile que es Fray Diego de Landa como uno de los que quiso destruir, por así decirlo, toda la cultura maya. Sin embargo, Diego de Landa es el que traduce el Chilam Balam. De hecho, aquí lo dice. Ya quiero ver si lo muestro por acá, lo leo por acá. Aquí en la introducción de las obras, dice en la página 6, eh, perdón, en la página 5, dice el Chilambalán, libros indígenas de sacerdote jaguar y la relación de las cosas de Yucatán, compuesta por el franciscano Fray Diego Landa entre el año 1524 a 1579, ¿verdad? Junto con los restos pétreos, ¿verdad? Las piedras, las esculturas de la ciudad El Caracol, las pirámides escalonadas, pinturas murales y relieves, estelas y demás investigaciones. Así que esa obra de Chilambalán se compone con todas las tablillas, todas las esculturas, la parte de las estelas, más lo que Diego de Landa recopiló. Entonces, venir a decir que Diego de Landa fue un destructor total, pues sí, se le acusa de haber tenido un arranque como de, diríamos, de ira santa, de acabar con ciertos códices, acabar con algunas esculturas idolatradas. Eso sí lo hizo, ¿verdad? Sí lo hizo, pero de cierta manera también parte de la cultura maya se logró sostener gracias a lo que él compiló, ¿verdad? Como para que veamos el equilibrio que tenían los monjes de no ser unos locos, sino de realmente aquello que servía para la idolatría era erradicado y aquello que era cultura nada más lo dejaban, ¿verdad? Y lo cuidaban. Eh, Chilam significa el que es boca, Balam significa mago, brujo e incluso jaguar, ¿verdad? Por eso en la portada aparece tanto el Chilam como el jaguar, ¿verdad? Representados. Hay que entender que la palabra jaguar para el mundo maya podría significar, como había dicho anteriormente, un puma, un leopardo, ¿verdad? Un tigrillo, ¿verdad? O una pantera. Este libro de la voluntad de los dioses y nos habla acerca de la religión, el folclore, la medicina, la astronomía y la historia maya, ¿verdad? Alrededor de ello. Quiero leer un pequeño fragmento primero aquí en la pantalla de una narración de cómo fue la travesía de los mayas durante todo ese tiempo de migraciones.
¿verdad? Que dicen de catún en catún, de verdad, de veintena en veintena de años, se fueron moviendo y fueron caminando. Este es el primer fragmento que quiero compartirles del libro de Fernando Marrufo, que se llama El libro de los libros, Chilam Balam, página 7. De catún en catún, de siglo en siglo caminaron, cargando sus oficios, su magia y sus calendarios caminaron. Muchas veintenas de años anduvieron errantes, bajo los árboles, bajo la maleza, bajo los bejucos, hasta que llegaron al sitio. Tutulxiu dijo, aquí paramos, que se llame esto Mayapán. Y una vez más comenzaron su obra los fabricantes de prodigios, los autores de las más grandes maravillas. Más bella que la ciudad de la vida virgen tenía que ser. Más bella Mayapán. No eran hombres aquellos fabricantes, no eran dioses ni lagartos divinos, eran gigantes, porque aún antes de terminar estas grandezas, ya sonaba escondida en sus oídos la palabra del gran Chilam Balam. Cosas curiosas que notamos primero acá. Primero, el hecho de, bueno, dice que de catún en catún, que siglo en siglo, caminaron. Eh, por veintenas de años, que es el tipo de numerología maya, que va a ser el número 20, verá caminar. Menciona la ciudad de la vida virgen. De hecho, esa ciudad es muy mencionada. Sería interesante de repente ver dónde estaba esa famosa ciudad de la piedra virgen o de la vida virgen. De hecho, en la página 167 de este libro, dice claramente la Virgen Piedra de la Gracia, le llama la ciudad, ¿verdad? A esta séptima gracia que también fue creada por los dioses. Eh, entonces, claramente hay una ciudad, ¿verdad? Con ese nombre. Por otro lado, es interesante ver cómo hace alusión de los trabajadores de las grandes obras y construcciones, que ellos no eran ni dioses ni lagartos divinos, pero eran hombres gigantes, eran hombres fuertes, que levantaban todas estas estructuras. Aquí también se conecta con esta teoría conspiranoica de las redes sociales que cree que los mayas y aztecas tuvieron contacto con seres de otro mundo que fueron hombres gigantes que vinieron acá. Miren, el tema de los gigantes aparece en muchas culturas de la Tierra de seres que eran fortachones, ¿verdad? En diferentes culturas, tanto en la cultura nórdica, en la cultura sumeria, en la cultura egipcia, aparece en todas partes del mundo la idea de los gigantes. En la cultura sumeria representaban a los mismos gobernantes como gigantes. La cultura egipcia también representa a los faraones como gigantes. La palabra gigante aquí significaría alguien grandioso, ¿verdad? En este caso. Y la forma de representar la grandeza de alguien era mostrarlo alto, ¿verdad? Fuerte, ¿verdad? Gigante. Pero claramente podrían haber sido seres humanos comunes y corrientes, ¿verdad? Con gran poderío. Entonces entendamos que aquí más bien se trata de exaltar la grandeza, no la verdadera fisonomía de la persona. Y dice claramente que mientras estaban construyendo, ya de alguna manera ansiaban volver a escuchar las palabras y las profecías del gran brujo o del gran Chilam Balam. Esas son las tablillas, ¿verdad? Algunas de las cuales fueron sintetizadas en este librito, ¿verdad? Aquí están los dos libros, tengo el Popol Vuh y Chilam Balam en un solo libro, ¿verdad? 170 pesitos para poder conocer un poco la cultura maya, no está mal. Eh, y no sé, seguramente venden muchas más versiones. Este es de literatura universal, es una colección que he estado consiguiendo. Hay varios libros. Tiene el prólogo de un doctor de historia y catedrático, Francesc Cardona. Él es el que hizo la parte de la introducción histórica de esta obra. Muy bien, me pareció excelente la síntesis histórica que él presenta, con datos históricos y con mucha objetividad. Porque si fuera un historiador ateo, capaz oculta que fueron sacerdotes los que tradujeron tanto por Vuh como Chilam Balam. Como no les conviene la participación positiva de la iglesia en la historia, capaz la ocultan. Pero aquí sí está muy claro que quien tradujo el Popol Vuh, ¿verdad? Fue Fray Francisco Jiménez, ¿verdad? Un monje doctrinero del patronato de Coahuila. Y aparece Diego de Landa como el obispo de Yucatán, que es el que realmente también colaboró en condensar el Chilam Balam. ¿Verdad? Después habrán algunos pensionados acá, como John Lloyd, ¿verdad? De Estados Unidos, y Frederick Catherwood, que también es un inglés, que colaboraron en la traducción contemporánea. Pero inicialmente fueron los frailes españoles, ¿verdad? Y franceses también, porque hay un francés que se llama Charles Etienne Brusseau de Bourbock, que ahorita mismo lo vamos a mencionar. Hablemos un poquito del Rabinal Achí. Ah, por cierto, antes de hablar de Rabinal Achí, quiero leer el fragmento de Chilam Balam que aparece por acá, que es muy interesante. En la página
65, se nota claramente esta mezcla entre como les digo, la visión religiosa cristiana, más lo que el brujo o el chilán balán le intenta explicar al sacerdote, porque seguramente es un fraile que le está preguntando y está escribiendo todo lo que está diciendo este monje. Y pues aparece cuando habla de la creación del primer cielo, dice el chilán balán, o el brujo de ese momento. Entonces en el primer cielo, Dios, el verbo, tenía sujeta su piedra, su serpiente, su sustancia. Allí se hallaban en suspensión sus ángeles. El espíritu nombrado Corpinus, y aquí debajo, a la altura de la tierra. Tres personas eran, dice el Chilambalán. El Dios, al que le llama el verbo, el Dios Hijo y el Dios Espíritu. O sea, prácticamente es como estar hablando de una trinidad. Incluso en el momento de la creación, según el Popol Vuh, fueron dos dioses de manera directa que participaron en la creación, según se dice. El dios que es Gucumatz, que es el dios principal, y Huracán, que es como una divinidad creadora, algo así como la idea del demiurgo que tenían algunos griegos en la antigüedad, que pueden ser de alguna manera un paralelo de lo que creemos es Dios Padre y Dios Hijo, ¿verdad? Que están creándolo todo. Pero también menciona al Espíritu, al Dios Espíritu. Luego mezcla esta idea de los nombres de estos dioses, bueno, de estos sustantivos, los mezcla con los nombres de planetas, con Saturno, con Júpiter y con Venus o Marte. Venus y Marte. Más adelante, ¿verdad? Más adelante dice el indígena que narra la historia. Y aquí se puede notar un poquito la interacción entre él y el fraile que le está interrogando sobre la creación. Dice el Chilambalán, sonó la primera palabra de Dios allí donde no había cielo ni tierra, y se desprendió de su piedra, y cayó el segundo tiempo, y confesó su divinidad, y se estremeció toda la inmensidad de lo eterno. Y su palabra fue una medida de gracia, un rayo de gracia, y quebró y agujereó la espalda de las montañas. ¿Y quién nació cuando bajó? Gran Padre, tú lo sabes, le dice el indígena. Nació su primer principio, quebró y barrenó la espalda de las montañas. O sea, como que algo cayó sobre la tierra para generarla, ¿verdad? Y este ser que cayó para generarlo es el primer principio. Y le pregunta el monje, ¿quiénes nacieron allí? ¿Quiénes? Le pregunta el monje. Y responde el indígena, Padre, tú lo sabes, nació el que es tierno en el cielo, como un niño Dios, por así decirlo. Surgió el espíritu de la divina, de la infinita gracia. Hablará cuando llegue la séptima gracia, la Virgen Piedra de la Gracia. Sucedió que aquel ángel fue llamado Jerúpiter, dice el indígena, quizá confundiéndolo con el término Júpiter, el planeta, y le fueron dados en el cielo corporales de ojales por el primer papa. No sé ni siquiera por qué mete ahí en esta profecía o esta narración de la creación al papa mismo, pero lo menciona, ¿verdad? Es interesante. Y lo otro que también quiero leer la misma hora de Chilam Balam, ¿verdad? Voy a regresar para que vean un poquito de esta información inicial. Eh, el Catón 13, para el año 2000 aproximadamente, 2002, se hablaba del final de los tiempos, anunciado por los mayas. Hubo gran revolución en las redes sociales por esa circunstancia. Mucha gente se congregó en los lugares típicos de la arqueología maya para rendir culto, ¿verdad? Y para hacer sus actos de ceremonia creyendo de que realmente venía el final de los tiempos, porque mucha gente creyó ciegamente que los mayas se referían al final de los tiempos. Hay que decir que el tiempo para los mayas no es lineal, el tiempo para los mayas es cíclico. Es decir, si fue el cierre de una temporada, pero fue el cierre e inicio de la siguiente. Por lo cual para los mayas el tiempo es eterno. No hay un final específicamente. Sin embargo, cada vez que ocurre ese cierre del Catún 13, ocurren eventos que hay que poner atención. Y en la narración de la profecía del Chilam Balán, que está en la página 167, dice algo al respecto. Quiero leerles un pequeño fragmento de esta narración profética, diríamos, de este Chilam Balán. Esta es la cara del Catún, la cara del Catún del 13 Ajau. Se quebrará el rostro del sol, anuncia que va a haber una especie de destrucción del sol. Caerá rompiéndose sobre los dioses de ahora. Supongo yo, acá por lo que he narrado antes, que se refiere a los planetas.
para los mayas relacionaban cada planeta prácticamente con una divinidad. Así que al destruirse parte del Sol, también estos dioses van a ser destruidos. Desaparecerán los gobiernos. 5 días será mordido el Sol. Parece que está refiriéndose a una especie de eclipse solar. Habrá una oscuridad por 5 días, dice aquí. Y será visto. Todo el mundo podrá ver ese eclipse solar. Esta es la representación del 13 Ahau y representa prácticamente al sol siendo tapado por un hombre místico, ¿verdad? Esta pequeña figurita que aparece acá, quiero verme, a ver si realmente se puede ver. Esta pequeña figurita que aparece aquí, ¿verdad? Tal vez lo logran ver. Es como un hombre, una silueta de un hombre, tratando de tapar el sol con dos especies de espadas o lanzas, ¿verdad? Tiene algunas palabras que no se entiende, habla de muerte, habla de pie, habla de corona, habla de taberno, habla de obispo, ¿verdad? Menciona cosas así. Y dice acá, será visto, esta es la representación de Sajao. En la siguiente página dice, señal que da Dios es que sucederá que muera el rey de esta tierra. Así también que vendrán los antiguos reyes a lidiar unos con otros, habrá guerra. Unos cuando vayan a entrar, perdón, cuando vayan a entrar los cristianos a esta tierra. O sea que después de la llegada de los cristianos vendrá un tiempo, ¿verdad? Y después de ese tiempo van a haber guerras. Ya les digo en qué año se supone va a ocurrir todo esto. Así dará señal nuestro Padre Dios de que vendrán, porque hay discordia, hay pelea, rillas y problemas a nivel de los cristianos. Porque ha pasado mucho la miseria a los hijos de los hijos, de generación en generación. Nos cristianizaron, dice el indígena, pero nos hacen pasar a unos de unos a otros como animales. O sea, han tratado a los indígenas de estos pueblos como animales. Y Dios está ofendido, ¿verdad? Dios está ofendido de los esclavizadores. Miren que está hablándole a un sacerdote y le está diciendo que Dios está ofendido por lo que los esclavizadores están haciendo. Claramente no se está refiriendo a los sacerdotes, se refiere a los españoles que esclavizaron a los indígenas. Porque una cosa es lo que hizo la iglesia y otra cosa es lo que hizo el civil, por así decir. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esto según el Chilán Balán? 1539 años. O sea, desde la llegada de los españoles hay que contar 1539 años. En una calculadora, si calculamos eso, sería como el año 3000, ¿verdad? Desde 1492 más 1539 años, se supone que en el año 3031 ocurrirá esta profecía, dice este libro, ¿verdad? Básicamente, al oriente está la puerta de la casa de don Juan Montejo, el que estaba de gobernador allá en Yucatán, el que introdujo el cristianismo en esta tierra de Yucalpetén, Yucatán. Chilán Balán, profeta. Así termina esa narración del Catún 13 de la página 167. Muy interesante. A mí me parece muy interesante esa profecía, ¿verdad? De lo que está por pagar, obviamente, América por todo lo que pasó durante incluso la época colonial y la época de la esclavitud. Prosiguiendo. Rabinal Achí es otra obra maya, una obra, diríamos, trágica, dramática, de guerra, ¿verdad? Escrita en lengua achí. El nombre original es Sayotún, que significa danza al ritmo del tambor. Y es porque el rey Quiché, ¿verdad? El enfrentamiento entre dos reyes, el rey Quiché Achí y el rey Rabinal Achí. Estos dos reyes empiezan a llamar a la guerra a otro, que en este caso es el rey Quiché, metiéndole ahí un poquito de burla, ¿verdad? Llamando a la guerra al varón del Rabinal y el varón Rabinal, perdón. Y al final el rey Quiché va a ser arrestado, ¿verdad? Va a ser encarcelado, ¿verdad? Después de las diferentes batallas y va a llegar a ser, ¿cómo se llama? Sacrificado. Pero antes de ser sacrificado, después de todo lo que ha sucedido, le dan la oportunidad de bailar al ritmo del tambor, ¿verdad? Así que es una obra muy interesante. Ya voy a leer un pequeño fragmento que aparece aquí en las diapositivas. Esta obra va a ser traducida a la lengua, de la lengua original náhuatl, bueno, la lengua original achí, a la lengua del francés, primero también a la lengua latina, primero se traduce al latín y después seguramente al francés, por este sacerdote, fraile también, que se llama Charles Etienne Brousseau de Bourbourg. Más adelante le enseño la fotografía de él, ¿verdad? Porque eso fue en el año 1800 aproximadamente, cuando él hace la traducción. O sea, ya había cámaras para poder tomarle fotos a estos sacerdotes. Pues hay una foto de él, ¿verdad? Para que lo veamos cuando hablemos del Popol Vuh, porque él tiene que ver directamente también con el Popol Vuh.
Ahí se lo voy a enseñar. Charles Etienne Brusot de Borbón. Leamos un poquito entonces, dos fragmentos quiero leer con ustedes de esta obra maya. No queda tiempo para leer los dos. La primera va a ser la narración cuando empieza a levantarle la voz y llamarle a la guerra, le llama, ¿cómo se llama? Deshonesto al otro rey Rabinal y cómo él está bufando, pues me refiero al rey Quiché, bufándole al otro rey. Esta obra es declarada por la ONU, UNESCO, perdón, como una obra intangible de la humanidad. Así que si usted más adelante quiere mandar a reimprimir la obra y venderla, pues bienvenido sea. Es una obra liberada prácticamente para quien quiera difundirla, la puede difundir. Rabin al-Achí está armada como que fuera una obra de teatro. Aparece el varón de los quiché. Aparece gritando, acércate jefe violentador, jefe deshonesto. Será el primero a quien no acabaré de cortar la raíz, el tronco. Ese jefe de los chacá, de los samán, de los caob de Rabinal. Esto es lo que digo ante el cielo, ante la tierra. Por eso no pronunciaré abundantes palabras. El cielo, la tierra estén contigo, el más destacado entre los varones, varón de Rabinal. ¿Verdad? Y ahí se muestra el enfrentamiento entre estos dos gobernantes, ¿verdad? El rey Quiché y el rey Rabinal. El día de mañana voy a darle lectura, bueno, el día lunes sería más bien, porque mañana no hay clase, tendríamos que seguir leyendo el acto número 2, que está en la página 72 de este mismo libro de el Rabinal Achí. Pero vamos a la hora habitual para hacer la firma de la asistencia final de este día. Vayamos entrando a la plataforma para firmar esta salida. Vamos a ver, quitar esto. Acá. La última palabra, si del principio era bondad, la última es maldad. Pasen un excelente día, jóvenes. Nos vemos el próximo lunes. Feliz tarde, Feliz tarde a todos. Feliz tarde, Lick. Igual. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Feliz noche.